Bueno, veamos entonces correlaciones metabólicas. Bien, cuando nosotros decimos correlaciones metabólicas, tenemos que saber que en todo el organismo vivo el metabolismo funciona como un conjunto de todas esas reacciones que nosotros ya vimos, todas las vías metabólicas. O sea que está integrado, en el que cada órgano tiene que aportar y tiene que necesitar requerir algún metabolito. En donde nuestro órgano estrella vendría a ser el hígado, ahora que la mayoría de las reacciones que vimos ocurren ahí, pocas son las que no se dan ahí. Entonces, hay diferentes señales que van a permitir adaptar la velocidad de diferentes rutas metabólicas a las necesidades de cada instante, de acuerdo a si yo comí, de acuerdo a si estoy en ayunas. Entonces, vamos a ir adaptando. Una situación que requiere particular atención justamente es eso, la adaptación al ciclo desayuno e ingesta, porque cada uno va a desencadenar una señal dentro del cuerpo. También hay situaciones especiales como por ejemplo la actividad física, que ayer vimos por ejemplo que gastaba los ácidos grasos, cuerpo cetónico, creatina fosfato, ¿sí? O glucógeno dependiendo de qué tipo de actividad física sea otra vez. El estrés también, porque el estrés, por ejemplo, genera cortisol, ¿sí? Y el cortisol nosotros le vimos como desencadenante de muchas vías metabólicas, similares a lo que sería el efecto del glucagón. La gestación, o sea, el embarazo, ¿verdad? La disfunción de los órganos va a demandar esfuerzos de adaptación metabólica, o sea que el cuerpo se va a ir adaptando a lo que tiene. Y bueno, esta imagen lo que hace es mostrarnos básicamente cuáles son las funciones específicas de cada órgano. Donde yo quiero que se centren bien es hígado, obviamente, un poquito de repente del cerebro, tejido adiposo y músculo esquelético que son, vamos a decirle que los principales. Entonces, cuando hablo del hígado, en el hígado ocurre el 90% de las vías metabólicas estudiadas. ¿Qué hace? Procesa, por ejemplo, lípidos, carbohidratos y proteínas de la dieta. O sea, cualquier cosa que venga de la dieta vaya a parar en el hígado. Sintetiza y distribuye lípidos, cuerpo cetónico y glucosa para otros tejidos. Es tan buen tipo para otros tejidos generales. Convierte también amonio en urea en el ciclo de la urea, que es el único lugar donde se da. Y tiene funciones de detoxificación que ya mencionamos, que era cuando quiero deshacerme de sustancias que son ajenas a mi cuerpo. Bien, el cerebro es el comandante. Él lo que hace es, por ejemplo, transportar iones para mantener potenciales membranales, que eso depende, por ejemplo, del sodio, el potasio, la bomba de sodio y potasio es el principal ahí. Integra señales que le llegan aferentes del exterior y otros órganos y envía señales a otros órganos. O sea, él recolecta todas las señales básicamente. Él es el que da la orden de cómo responder a esas señales. Cuando digo tejido adiposo, el tejido adiposo, su único rol es almacén. Bueno, construye, sintetiza, ¿verdad? Y almacena, moviliza triacilgliceroles, que son las grasas neutras. Luego tenemos músculo esquelético y él realiza trabajo mecánico consumiendo ATP, provee aminoácidos, ¿sí? Entonces, consume ATP y provee aminoácidos. Bien, entonces, esos son los principales que tenemos que saber. Obviamente que podemos mirar un poquito a ver el páncreas. El páncreas puede ser el generador de nuestras señales modificadoras. Por ejemplo, el páncreas secreta insulina y glucagón en respuesta a los cambios, por ejemplo, en la glucemia y sintetiza las enzimas digestivas. Entonces, más que nada por la señalización es importante el páncreas. La vena porta transporte. Intestino delgado, absorber nutrientes que vienen de la dieta, trasladarlo a la sangre, el sistema linfático. El sistema linfático es la misma cosa, transporte normal de lípidos, ¿verdad? Entonces, ahí céntrense en hígado, tejido adiposo, músculo esquelético, cerebro. Cuando hablamos del control y regulación, hay mecanismos intracelulares y hay intercelulares, o sea, célula con célula.
Dentro de una sola célula tenemos la acción de masa o la disponibilidad de sustrato. O sea, hay sustrato para realizar una reacción, se realiza. Y si no hay sustrato, entonces no se realiza básicamente. Regulación alostérica. Esa era una regulación que depende de una sustancia que se acumula. Esa sustancia que se acumula activa o inhibe los procesos. Regulación covalente, es el que nosotros decimos fosforilar, de fosforilar. No es el único, pero ese es el que nosotros vemos aquí en bioquímica que es para el cuerpo, ¿verdad? Porque los otros tipos de mecanismos de regulación covalente, que sería añadir alguna sustancia, por ejemplo, adenilación y eso, ocurren en bacterias y a nosotros no nos importa eso. Regulación génica de la expresión, o sea, yo hago que se sintetice más de una enzima o que se elimine esa enzima. Y entre célula y célula, ahí tenemos el mecanismo hormonal. Ahí podemos desencadenar una modificación covalente o podemos controlar la expresión de una enzima. Entonces, de todo lo que nosotros ya veníamos viendo, los tipos de regulación, nomás lo que me menciono. Y obviamente que cada uno va teniendo su tiempo, vamos a decirle. Ese tema del tiempo hay que manejar. Por ejemplo, acción de masas es en minutos. Es de casi inmediato, así tipo, falta sustrato y se envía ya la señal. O sobra sustrato, se envía ya la señal. Regulación alostérica, ese puede tardar minutos también, pero es un poquito más lento en comparación con la acción de masas. La regulación covalente, y ese ya puede tardar desde minutos a horas. Y la regulación de la expresión génica es el que va a tardar más. Eso puede tardar horas o días incluso. Que yo pueda avisarle al núcleo, che, producir más tal enzima. Bien. Este cuadrito que está aquí es súper mega importante. Lo que lo voy a hacer aquí es a enseñarles cómo quiero que lo estudien para en estos días que quedan. Tengo, por ejemplo, el hígado. Me dice, función que ya vimos, ¿verdad? Apoyo a otro órgano y tejido, básicamente. ¿Cuáles son las vías metabólicas que se dan? Gluconeo, beta oxidación, cetogénesis, lipogénesis, vías las pentosas, síntesis de colesterol, urea, ácido biliar, glucurónidos, perdón, y lipoproteínas, casi la mayoría. Y aquí me muestran los sustratos. Por ejemplo, el sustrato para hacer, por ejemplo, lipogénesis, pueden ser los ácidos grasos libres. O, por ejemplo, la glucosa, ¿para qué me sirve? Y, por ejemplo, para síntesis de glucurónidos. O, por ejemplo, para sintetizar glucógeno. Después, lactato. ¿Y lactato de dónde viene? Y de la descarboxilación oxidativa que ocurre de forma anaeróbica. Glicerol, y ese me sirve, por ejemplo, para hacer lipogénesis también. Ahí voy a sintetizar triacilgliceroles, fructosa, metabolismo de los glúcidos, aminoácidos, y por ejemplo, ahí transaminación. Y etanol está así entre corchete, porque el etanol no es un sustrato obligado a nuestro hígado, ¿sí? El etanol nosotros tomamos y el hígado, bueno, vamos a tener que metabolizar nomás básicamente dice. Pero no es una sustancia que nosotros necesitemos para subsistir, ¿sí? Producto. Y bueno, me puede generar glucosa a través de la gluconeo del hígado. Puede generar triacilgliceroles porque hace lipogénesis. Para eso que usa ácido graso, usa glicerol. Cuerpos cetónicos. Por eso ocurre beta oxidación, porque esos ácidos grasos yo puedo degradarlos y a partir de ellos producir los cuerpos cetónicos. Urea, que viene del ciclo de la urea. Ácido úrico, ya vimos que adenina, guanina me generan ácido úrico. Ácidos biliares, proteínas del plasma, por ejemplo, la albúmina. Colesterol, porque me dice lo vamos a hacer síntesis de colesterol, por ejemplo. O HDL, que es lipoproteína de alta densidad. Y aquí está la parte que a mí me interesa que ustedes usen bastante. Aquí hay enzimas especializadas en el hígado. Glucoquinasa. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a buscar dónde era que le vimos la glucoquinasa, porque usted tiene que manejar dónde le vieron a cada enzima. Por ejemplo, voy a decir glucoquinasa
es una isoenzima de la hexoquinasa. Es importante para el paso número 1 de la glucólisis y es una enzima con una km muy alta, por ende va a estar en el hígado, que es el órgano que recibe mayores cantidades de glucosa. ¿Sí? Después tenemos glucosa 6-fosfatasa. ¿Y glucosa 6-fosfatasa de qué vía metabólica es? De la gluconeo, porque esta es la que saca el fosfato. ¿Y dónde yo puedo sacarle glucosa a la glucosa sulfato? En la gluconeo nomás. Cuando yo quiera que el hígado libere glucosa a la sangre. O por ejemplo, fosfonolpiruvato carboxiquinasa, encima de qué vía metabólica es gluconeo otra vez. Convierte oxalacetato en piruvato, ¿sí? Perdón, en fosfonolpiruvato. Arginasa, ¿dónde le vemos? En el ciclo de la urea, es la que rompe la arginina y me genera urea y ornitina. Después, hidroximetilglutarico liasa y sintasa, ¿dónde le vemos? Y cuando queremos, por ejemplo, sintetizar cuerpo cetónico o, por ejemplo, sintetizar colesterol. Porque hidroximetilglutarico sintasa necesitamos para sintetizar colesterol. Y liasa es la que finaliza la síntesis de los cuerpos cetónicos. O por ejemplo, 7-alfa hidroxilasa, y ese es, por ejemplo, para modificar los ácidos biliares. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes tomen cada uno de estos nombres de la enzima y busquen otra vez qué reacción hacía. Glucoquinasa, ¿qué hace? Glucosa a glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfatasa, ¿qué hace? Y su contraria es, le saca fosfato a la glucosa, entonces le deja como glucosa sola. ¿Dónde le viene a glicerol quinasa? Y esta es la que fosforila el glicerol. ¿Y para qué yo quiero eso? Y para sintetizar triacilgliceroles. Y así sucesivamente. No sé si se entiende cómo quiero que estudien esto. Bien. Y es súper importante saber todas esas enzimas que actúan en el hígado justamente. No son exclusivas, pero nosotros dijimos que el hígado genera la mayor cantidad de reacciones del metabolismo. Cuando hablo del cerebro, hablamos de coordinación del sistema nervioso, él es el jefe, ¿verdad? ¿Y qué vía metabólica se dan? Glucólisis, que eran 10 pasos en donde la glucosa sale como piruvato. O hace oxidación y descarboxilación de aminoácidos. Entonces ahí hay aminoácido oxidasa o aminoácido descarboxilasa, ¿sí? Y hace también ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué usa para cada uno? Y obviamente glucosa para la glucólisis. Aminoácidos, si quiero, justamente oxidado descarboxilar. Cuerpos cetónicos que van a ser generados en el ayuno, él va a aprovechar el cerebro, solamente que tarda un poquito en utilizar los cuerpos cetónicos. Tipo, el cerebro es re exquisito, quiere glucosa nomás luego, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar 48 horas sin glucosa para que el cerebro empiece a gastar los cuerpos cetónicos. PUFA, que es ácido graso poliinsaturado en los neonatos, también necesita el cerebro. Bien. ¿Y qué productos genera el cerebro? Y lactato más que nada. Bueno, cuando habla del corazón, ¿cuál es su función? Y bombear sangre, ¿verdad? ¿Qué vías se dan a cargo del corazón? Y vías aeróbicas son. ¿Cuál es el único grupo de compuestos que permite anaerobiosis en su metabolismo? Hola, ¿están ahí? Eritrocitos puede ser. Anaerobiosis dijiste, profe, ¿verdad? Aerobiosis, pero yo lo que quiero saber es qué grupo de moléculas hace eso. Si son lípidos, carbohidratos, nucleótidos, ¿quiénes son los que pueden permitir un metabolismo anaeróbico? Porque un grupo nomás puede ser Carbohidratos. todos los carbohidratos. Muy bien. Cuando yo hable de lípido, aminoácido y lo que sea, esos no permiten metabolismo anaeróbico, solamente aeróbico. En cuanto al corazón, ya dijimos, bombea sangre y hace vía aeróbica entonces. Y ahí ocurre que beta oxidación, ciclo de Krebs, en la cadena respiratoria.
¿Y qué usamos como sustrato? Y si quiero hacer beta oxidación, voy a usar ácidos grasos. Si, por ejemplo, hago glucólisis, voy a generar lactato. Si quiero usar cuerpo cetónico, por ejemplo, o glucosa, todo eso puedo usar el corazón. ¿Y cuáles son las enzimas que van a estar en el corazón? Lipoproteína lipasa. ¿Dónde nosotros le vimos a la lipoproteína lipasa? ¿Para qué es útil? LPL. La lipoproteína lipasa nosotros veíamos que le saqueaba al VLDL o al kilomicrón básicamente. Lo que hace es liberar ácido graso de su núcleo lipídico y lo pasa a tejidos como el tejido adiposo o tejido muscular. Ayuda al consumo del núcleo hidrofóbico entonces de las lipoproteínas. Y hay un alto desarrollo de la cadena respiratoria en el corazón, ¿verdad? Porque son células con esa característica de rojez, que tiene mucha mioglobina, por ejemplo, y tiene que ocurrir de forma aeróbica más que nada, entonces sí o sí la cadena transportadora de electrones va a demandar ahí oxígeno, porque el complejo 4 solo se relaciona con oxígeno. Bien, cuando hablo de tejido adiposo, y él es un órgano de reserva, reserva de triglicéridos y liberación de los ácidos grasos libres. ¿Qué vías ocurren en el tejido adiposo? Y poco y nada hace. Esterifica, hace brazo o hace lipólisis nomás. O esterifica para guardar o degrada los lípidos. En cuanto a su sustrato, ¿qué puede usar el tejido adiposo? Puede usar la glucosa en la ingesta. Porque en el tejido adiposo también ocurre glucólisis. O, por ejemplo, también en su sustrato los ácidos grasos libres que se captaron desde los triglicéridos con las lipoproteínas. ¿Y qué producto es lo que va a generar el tejido adiposo? Y glicerol y ácido graso es lo que puede generar. ¿Y cuáles son sus enzimas especializadas? Lipoproteína lipasa, y ya dijimos lo que hace. Saquea el núcleo hidrofóbico. Lipasa sensible a hormona y le ayuda también básicamente. Pero esta era sensible a hormona, epinefrina, norepinefrina, frío, estrés. Bien. Músculo de contracción rápida, el movimiento es rápido, solamente hace glucólisis, porque acuérdense que si yo quiero un movimiento rápido pero corto, yo voy a usar mi glucosa que viene de la dieta a través de la glucólisis. La única diferencia es que el producto va a ser lactato ahí porque es un ejercicio anaeróbico. ¿Y qué usa entonces como sustrato? Y claro que va a usar glucosa. Músculo de contracción lenta, el movimiento es sostenido, dura más tiempo, ahí sí son vías aeróbicas. ¿Por qué? Y porque si es que yo voy a tardar, la glucólisis me estaría generando demasiado ácido láctico y el ácido láctico ya explicamos ayer, causa dolor muscular, por ejemplo, porque lo que hace es bajar el pH. Y aquí, el músculo de contracción lenta, yo no voy a tener ese problema porque lo que se genera es alanina. Entonces, el músculo de contracción rápida, su sustrato, los ácidos grasos, porque son fuente de energía. Cuerpo cetónico, la misma cosa. Triacilglicerol que viene del VLDL y del kilomicrón que vino de la dieta. ¿Y cuáles son sus enzimas especializadas en el músculo de contracción lenta? Y lipoproteína lipasa otra vez. O alto desarrollo de la cadena transportadora de electrones. Imagínense un poco, el músculo estriado es una célula larga y multinucleada. Por todos lados tiene núcleo y gasta mucha energía, entonces también va a estar lleno de mitocondrias que van a desarrollar la cadena transportadora de electrones. Luego tenemos riñón, por ejemplo, la corteza, ¿verdad? Y eso es para excretar y para hacer gluconeo. Porque nosotros hablamos de que la gluconeogénesis se da en hígado y en riñón. 90% de las veces en el hígado y el otro 10% anga en el riñón. Entonces, la vía que hace el riñón es la gluconeo. ¿Y quiénes son sus sustratos? Y por ejemplo, los ácidos grasos, el glicerol, el lactato, glucosa o glutamina si es a nivel medular.
¿Y qué genera como producto? Y se hace gluconeo y genera glucosa. Pero amonio también a nivel de la médula. ¿Y cuáles son sus enzimas especializadas? Ahí, glicerol quinasa, porque ahí tenemos glicerol que tenemos que convertir en triacilglicerol, por ejemplo. O fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, que básicamente es una enzima de la gluconeol. Bien. En cuanto a eritrocito, él está encargado del transporte de oxígeno, hace glucólisis, hace vía las pentosas. Su sustrato, su combustible único y obligado es la glucosa. ¿Qué va a generar? Y el eritrocito pues no tiene mitocondria, entonces es anaeróbico del proceso, por eso genera lactato. ¿Y cuál es su enzima especializada? Y no es una enzima per se, pero la hemoglobina forma parte de la estructura del eritrocito. Bien, ¿vamos bien? ¿Hay alguna duda? Voy a mirar porque ayer yo me traumé. Entonces, vamos a decirle que por tipo de compuesto de importancia biológica. Por ejemplo, vamos a mirar el metabolismo hepático de la glucosa. Entonces, hígado, glúcido. Fíjense que la glucosa ingresó a la célula y básicamente rápido la glucosa se fosforila y está como glucosa 6-fosfato. Yo le puedo sacar el fosfato y entonces me va a quedar glucosa que puede ir a la sangre directamente. Si tengo síntesis de glucógeno, esa glucosa 6-fosfato es la que se usa para sintetizar el glucógeno. ¿Por qué enzima? ¿Cuáles son las enzimas involucradas en la síntesis de glucógeno? ¿Cómo se llaman? Hola. Bueno, se llama glucógeno sintasa y enzima ramificante. La que va a hacer este paso 2, en lo que me muestra de la glucosa 6-fosfato, va al glucógeno. El número 3, oxidación de piruvato y acetil-CoA. Y fíjense, piruvato va a acetil-CoA y el acetil-CoA o entra al ciclo de Krebs o, por ejemplo, se usa para sintetizar colesterol o ácido graso otra vez. Bien. El punto 4, síntesis de ácido graso, triglicéridos, colesterol y cuerpos cetónicos que se generan durante el ayuno. Fíjense que para eso, el que yo desvío es acetil-CoA. Acetil-CoA me sirve para síntesis de colesterol, ácido graso o triglicéridos, que son los ácidos grasos neutros, o sea, el lípido neutro. Y después tenemos vía las pentosas. La glucosa 6-fosfato va a la vía de la pentosa para generar NADPH y ribosa 5-fosfato, por ejemplo. Y esa ribosa 5-fosfato es lo que yo utilizo, por ejemplo, para sintetizar nucleótidos. Entonces, en todos estos metabolismos está involucrado glucosa, pero queda corto luego otra vez. Después dice que tenemos un destino secundario relevante, que es la síntesis de glucurónidos, que acá nomás no está, pero es cuestión de pegarle o unirle a la glucosa algo que sea eh, más polar, básicamente. Para eso sirve la eh, glucuronidación o conjugación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo creo que salió otra vez la llamada. ¿Por qué lo que no me habla? Bueno, a nivel hepático tenemos también las proteínas. Entonces, primer punto que yo puedo hacer, puedo sintetizar proteína hepática plasmática. Ahí tengo el aminoácido, es el monómero que se va a unir
y va a ir alargando una cadena varias veces para poder sintetizar proteínas. Entonces, aminoácidos necesito para sintetizar proteínas hepáticas. O, por ejemplo, puedo sacarle fuera de la sangre, exportar los aminoácidos y proteínas. ¿Para qué va a hacer esto? Y para fuente de combustible. Después el 3, síntesis de nucleótido, porfirina, hormona, glutatión, etc. El número 3, básicamente aminoácidos, va a nucleótido, hormona o porfirina, que todas ellas son. El número 4, oxidación de los aminoácidos, síntesis de la urea. Entonces yo oxido mi aminoácido a piruvato, tiene que ser un aminoácido glucogénico en ese caso, y vamos a sintetizar urea, porque cuando yo al aminoácido le saco su amino, ese amino tiene que ir al ciclo de la urea para convertirse en urea y que nosotros podamos eliminar, porque esa es la forma mayoritaria de eliminación de nitrógeno que nosotros tenemos en el cuerpo. Bien. Luego, ¿qué tenemos? Oxidación de aminoácidos y síntesis de urea. Bueno, eso ya dijimos ya, ¿verdad? 5, gluconeo y exportación de glucosa. Yo miro acá, el piruvato puede convertirse en glucosa. Y esa glucosa puede importarse, por ejemplo, y puede convertirse en glucógeno del músculo. Bien. Oxidación de piruvato. Piruvato a acetil-CoA es una oxidación, una descarboxilación oxidativa. Después tenemos el sexto, oxidación de piruvato, ya dijimos. Después 7, ciclo de Krebs, que justamente tenemos acá. A nivel del hígado hacemos también. Fosforilación oxidativa, que es el 8. ¿Cómo es que yo los cheques que gané en el ciclo de Krebs los puedo convertir en ATP? Y por último, la síntesis de glucosa a partir de esqueletos que no son de aminoácidos. O sea, no es más aminoácido, eso es esqueleto carbonado nomás ya. Por ejemplo, aquí vemos que se convierte en glucógeno y es desde el ácido cítrico lo que yo robo el ácido tricarboxílico, su estructura. ¿Está bien? Sí, ¿Están profe. ahí? Bien. Entonces, en cada uno de estos esquemas, como ustedes ven, lo que hace es ir mostrándonos de forma obviamente resumida lo que sería el metabolismo que está presente en cada tipo de órgano, ¿sí? Y ya vemos ya para cada tipo de macromolécula. Por ejemplo, está la glucosa que encabeza el metabolismo de los glúcidos, o por ejemplo, puede ser que yo quiera metabolizar proteína y así sucesivamente. Lo mismo, pero aplicado a lípidos. ¿Cuáles son las vías metabólicas asociadas a los lípidos que se da en el hígado? Y bueno, ácido graso puede convertirse en lípido del hígado. O, por ejemplo, puede sufrir beta oxidación y cortar cada 2 carbonos y me va a generar acetil-CoA. Y de paso de acetil-CoA también se genera NADH y también debería estar acá FADH2. Después, ¿qué más tenemos? El 3 era oxidación de acetil-CoA y bueno, el acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs, se condensa con el piruvato y ahí ya estamos. Síntesis y exportación de cuerpos cetónicos. Aquí yo veo cómo el acetil-CoA se desvía para formar colesterol o para formar sales biliares o hormonas esteroideas, pero acá también veo cómo va a cuerpos cetónicos en sangre. Entonces el hígado metaboliza un ácido graso y lo convierte en tortilla. ¿A qué? Perdón. Estaba pensando en comida de tortillas. Lo convierte básicamente en cuerpos cetónicos. Bueno, entonces el acetil-CoA a nivel hepático puede ir a colesterol, puede ir a cuerpos cetónicos o puede ir a ácidos grasos. ¿Se acuerdan qué particularidad nosotros tenemos ahí? ¿De qué dependía esto? Que el acetil-CoA vaya a colesterol o ácido graso o cuerpo cetónico. Porque miren que ese acetil-CoA puede venir, por ejemplo, de una glucosa. El hepatocito puede metabolizar la glucosa
puede convertirla en piruvato, como vieron, y el piruvato se descarboxila acetil-CoA, que es lo que me muestra acá. Bien, entonces, piruvato va a acetil-CoA. Yo puedo hacer esto a nivel hepático, ¿sí? En cambio, el acetil-CoA que se genera en el hígado puede convertirse en colesterol, ácido graso o cuerpo cetónico. ¿Se acuerdan de qué depende eso? Respóndanme, no. Por lo menos díganme si se acuerdan o no. De la ingesta. De la ingesta, primer punto. Por Porque si ejemplo, es que, no sé, tipo postprandial, se va el ciclo de Krebs. Y si es que estamos en ayuno, se va a formar cuerpos tónicos. sí, más o menos va por ahí. Si es que yo estoy en ayunas, sí o sí a cuerpo cetónico. Pero si yo comí, por ejemplo, ese acetil-CoA puede ir al ciclo de Krebs, o puede ir a formar colesterol, o puede formar ácidos grasos, ¿sí? Pero la cuestión es que depende básicamente del ciclo circadiano también, porque yo les había comentado a ustedes que nosotros fabricamos colesterol durante la noche y ácidos grasos es durante el día. Entonces depende también, aparte de saber si comí o no, depende también del horario. ¿Está bien? Y después, ¿qué más me muestra? Entonces yo sintetizo, exporto colesterol, sintetizo también sales biliares o sintetizo, por ejemplo, lípidos, triglicéridos, lipoproteína, BL, LHDL, todo eso lo hace el hígado. Y puede liberar también los ácidos grasos. Acá se ve como estos ácidos grasos van al plasma y se cargan en alguna lipoproteína. O puede ser ácido graso libre en el plasma. Eso nomás no es tan común porque los ácidos grasos dependen de la longitud de su cadena para eso. Si es un ácido graso de cadena larga o muy larga, ni nunca te va a estar rondando en la sangre solito. Tiene que ser transportado por alguna proteína. Bien. Después tenemos almacenamiento de vitamina A, también es el trabajo del hígado. Entonces, cuando yo tenga exceso de vitamina A que se puede dar, el hígado es el que va a sufrir porque ahí es donde se guarda. Bueno, ¿alguna pregunta o duda hasta ahí? Bueno, vimos entonces cómo procesa el hígado los tres tipos de macromoléculas principales para nosotros, que es la glucosa, las proteínas y los lípidos. Ahora aquí, lo que me muestra un poquito lo que es la reserva energética nuestra, ¿verdad? Que sería en los tejidos, grasa, por ejemplo, triacilglicerol en el tejido adiposo, más o menos 15 kilogramos ocupa eso. Pensando en una persona de 70 kilogramos, 15 kilogramos más o menos representa grasa. 6 kilogramos por ahí proteína. Y obviamente glucógenos son poquitos, ¿sí? Más o menos a nivel muscular 150 gramos y más o menos a nivel hepático 0,075 kilogramos. También puede estar circulando en la sangre glucosa solita o ácido graso o triacilglicerol. Entonces, en nuestro cuerpo el componente mayoritario es lípido, grasa. Hay poquito de proteína y mucho menos guardado de azúcares, o sea, glúcidos. Bien, acá nos habla ya de las hormonas. Y atiendan que bien esto. ¿Cuáles son las hormonas que a nosotros nos interesa cómo regulan el metabolismo? La insulina, el glucagón y la adrenalina, que es la epinefrina. Entonces, ¿en dónde le vamos a analizar? Músculo, tejido adiposo, hígado, que vieron que son los tres principales tejidos que estudiamos en bioquímica luego. Yo tengo que saber lo siguiente, dice. La insulina es hipoglicemiante, dice. ¿Por qué? Porque justamente cuando la glucosa se dispara en la sangre es que nosotros liberamos insulina. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la insulina? Meter la glucosa que está en la sangre dentro de los tejidos, dentro de la célula, que no esté disponible ahí afuera en la sangre. Eso es hipoglicemiante. La insulina hace que la glucosa disminuya de la sangre.
En cambio, el glucagón lo que busca es sacar glucosa de la sangre, entonces es hiperglicemiante. Entonces, si yo me aprendo que ellos son contrarios, sí o sí voy a poder por lo menos pilotear, sabiéndome uno de ellos al menos, que es la insulina, por ejemplo. También tiene un rol anabólico. ¿Por qué? Porque cuando se libera insulina significa que yo comí. Y si yo comí, yo tengo exceso de todo, exceso de sustrato, exceso de de energía, ¿verdad? Entonces yo me puedo poner a sintetizar sustancias que voy a guardar. Entonces, por ejemplo, en el músculo dice, por el ingreso de glucosa se libera insulina. O la insulina me ayuda a que yo pueda sintetizar glucógeno, porque significa hay exceso de glucosa. Entonces puedo guardar. El glucagón a nivel muscular no afecta. Y la adrenalina lo que hace es estimular la glucogenólisis. ¿Lisis ruptura de qué? Del glucógeno. Entonces, insulina en el músculo permite el ingreso de glucosa y sintetiza glucógeno de reserva. Y epinefrina lo que hace es degradar el glucógeno, porque la epinefrina cuando se libera, cuando estamos bajo estrés agudo, básicamente. Entonces, cuando yo estoy bajo estrés agudo, voy a necesitar, por ejemplo, correr. Entonces voy a necesitar mi músculo. Y el músculo gasta mucha energía, por eso que yo voy a estimular la degradación del glucógeno de mi energía por la epinefrina. Porque si yo estoy en peligro, libero epinefrina. ¿Y qué voy a hacer? Voy a intentar correr y el músculo necesita contraerse, necesita energía. Entonces, ¿qué hace el músculo? Degrada su reserva, hace glucogenólisis entonces. Luego tenemos tejido adiposo. El tejido adiposo permite el ingreso también de glucosa gracias a la insulina. Hace también lipogénesis, o sea, lo que genera es lípido. Y en este momento la insulina inhibe la lipólisis, porque justamente eso es lo que yo venía insistiendo. Dos vías que son contrarias, una que sintetiza y la otra que inhibe, no pueden estar activas al mismo tiempo. Si yo comí y liberé insulina, la insulina va a activar el proceso de síntesis porque hay exceso y va a inhibir el de degradación, que es la lipólisis. ¿Por qué? Y porque la lipólisis, ¿para qué hacemos? Para fuente de energía. ¿Y qué pasa? Insulina me dice, recién comiste, la energía tiene que venir de la dieta nomás ahí. El glucagón a nivel del tejido adiposo, ¿qué hace? Degrada lípido. Vieron que insulina y glucagón eran lo contrario, dijimos. Insulina inhibe la lipólisis, pero el glucagón activa. Y la epinefrina pues va de la mano con el glucagón básicamente. Entonces la lipólisis también va a activarse por la epinefrina. Por lo que dijimos, que necesitamos correr, necesitamos energía, ¿sí? El hígado, nuestra reina, ya raro, nuestro rey en todo caso. Síntesis de glucógeno gracias a la insulina. Insulina le dice, hígado, estamos comiendo mucho, guarda todo lo que puedas. Lipogénesis, génesis, formar lípidos, porque hay exceso. Pero inhibe la gluconeo. ¿Por qué? Y porque la gluconeo pues tiene que estar activa durante el ayuno. Entonces, si yo comí y liberé insulina, se tiene que inhibir la gluconeo. Y glucagón, fíjense, la misma macanada es glucagón y epinefrina, síntesis de glucógeno, pero inhibida. Porque si acá yo activo y esta es su hormona contraria, ella tiene que inhibir. Y epinefrina y glucagón pues eran iguales, entonces los dos inhiben la síntesis de la reserva hepática, ¿sí? Glucogenólisis, degrada glucógeno, el glucagón, ¿para qué? Para obtener glucosa libre y eso salga a la célula, o sea, salga a la sangre, ¿sí? Epinefrina, síntesis de glucógeno inhibida, vamos a tener degradación del glucógeno, y vamos a tener formación de nuevo de la glucosa, porque estamos en hígado. En hígado epinefrina puede, por ejemplo, activar la gluconeogénesis. ¿Por qué?
Y porque si es que yo estoy en ayuno, igual nomás si estoy corriendo, el hígado igual tiene que estar generando glucosa para fuente de energía. Y la glucogenólisis por lo mismo, ¿verdad? Porque son similares luego los efectos de glucagón y epinefrina. Ambos van a inhibir lo que activa la insulina. Y en cuanto a activación, la glucogenólisis es degradación de glucógeno y la gluconeogénesis es formación de glucosa. O sea, los objetivos es obtener glucosa libre en plasma para que eso pueda ser aprovechado por los otros tejidos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y este esquemita muestra nomás eso. Vieron que, por ejemplo, decía glucagón no afecta en el músculo. Y yo miro acá y glucagón no tiene los receptor a nivel muscular, por eso no tiene efecto sobre el músculo. Y fíjense, páncreas libera glucagón, glucagón tiene receptor en el tejido adiposo que hace lipólisis. ¿Sí? Porque glucagón significa yo no estoy comiendo. Y si yo no estoy comiendo, yo tengo que sacar energía de cualquier lado. Entonces degrado mi reserva. O sea que activo la lipólisis. ¿Sí? Hago que desde el tejido adiposo se liberen ácidos grasos que se pueda usar como combustible ya que no estamos comiendo. Y glucagón también tiene su receptor a nivel hepático. Y ahí activa la glucogenólisis, vamos a degradar glucógeno, vamos a formar glucosa de nuevo para dejar salir a la glucosa en sangre, porque yo no estoy comiendo. Adrenalina, que es epinefrina, tiene receptor a nivel adiposo, en el músculo y también en el hígado. Fíjense, la adrenalina en el tejido adiposo básicamente estimula la lipólisis. La adrenalina a nivel del tejido muscular estimula la glucólisis, la glucogenólisis. Después, si es que es a nivel hepático, la adrenalina tiene su receptor y estimula la degradación del glucógeno y la formación de glucosa de nuevo. Bien. Y el páncreas, que también genera, aparte del glucagón que me mostró acá, genera también insulina. Y miren, el receptor de insulina está en todos lados acá, tanto en tejido adiposo como en hígado, como en músculo. Son diferentes nomás los tipos de receptores hay, porque hay varios tipos de GLUT, pues. Y por ejemplo, en el hígado vamos a tener GLUT2 y en músculo y tejido adiposo tenemos GLUT4. Entonces ahí justamente me muestra los GLUT4 en tejido muscular, deja pasar glucosa. Porque este GLUT4 para que esté disponible acá en la membrana, pues tiene que llegar insulina y acá me muestra que llega insulina. Bien, ¿preguntas hasta acá? Olis. Bueno, vamos a tener un recesito de 5 o 10 minutos a reventar y después continuamos, ¿sí? Dale, profe.